Buenas tardes, hoy vamos a hablar sobre el objeto del derecho. La expresión objeto de derecho tiene de distintos sentidos. Algunas veces se designa de ella lo que cae bajo potestad del hombre y se llama objeto inmediato del derecho. Esta se entiende del derecho y su objetivo final, que es el objeto inmediato del derecho, que habla sobre los derechos de obligación. El objeto de derecho tiene diversidad de criterios y por eso se le hace dificultad de poder expresar en sí qué es el objeto del derecho. Pérez Nieto, por ejemplo, afirma que el objeto del derecho habla sobre el comportamiento del ser humano. Varias de estas, como el objeto del derecho, hay tres acepciones, que son el objeto del derecho objetivo, el de relación jurídica y el de los derechos y obligaciones. Siguiendo con el tema, vamos a hablar sobre un poco las clasificaciones de los objetos de derecho. Para algunos autores se dicen que solo las cosas pueden ser objetos de derecho, ya sean corporales o incorporales, pero para otros dicen de que no solo las cosas pueden ser objetos del derecho, sino también los seres humanos. Para los que sostienen esta teoría, afirman que el ser humano no es objeto del derecho en su totalidad, sino que solamente en ciertas direcciones de sus actividades y únicamente respecto al derecho de familia. Un ejemplo sería de que el objeto del derecho de la patria potestad es el hijo y que la persona del incapaz es del derecho de la tutela o curatela. Esto es perfectamente posible y por ello en ningún momento se está desconociendo lo que es la dignidad humana, porque el hombre no es equiparado en su totalidad, como ya lo dije, al objeto del derecho, sino que por el contrario continúa siendo humano, o sea, continúa siendo persona y además porque es objeto del derecho en el área de familia, los cuales son eminentemente morales. Una interesante clasificación de los objetos del derecho es la que nos da Arturo Organs, quien los divide en 4 categorías. Los bienes son los objetos corpóreos o incorpóreos que pueden procurar al hombre la utilidad y son susceptibles a su apropiación. Los hechos jurídicos constituyen objetos para el derecho en cuanto son apreciables económicamente y pueden constituir materia de las relaciones jurídicas. Pero no cualquier hecho, es decir, entonces, cualquier acontecimiento debido a las actividades del hombre, acontecimientos a las fuerzas naturales, se denominan jurídicos porque para poseer este carácter debe producir algún efecto en el campo de las relaciones jurídicas. También se encuentran otros dos tipos de objetos del derecho. Están los valores adscritos a la personalidad humana, que son los valores inherentes, objetos del derecho, porque se respetan no solo moralmente, sino que también porque están protegidos legalmente. Y si alguno de estos llegara a sufrir algún daño, tanto el derecho patrimonial como el derecho extrapatrimonial o moral, siendo esta la esfera íntima de la personalidad a quien corresponde el derecho, ya que el agravio no solo es en lo material, sino que también en lo afectivo o emocional. Y por lo tanto, si llegaran a sufrir lesiones, también debe existir un resarcimiento al daño causado. También están los valores institucionales. Es la protección jurídica que tiene el Estado y sus múltiples manifestaciones, y que al sufrir lesiones por determinados sujetos implican sanciones a quienes vulneren
dicho objeto del derecho. Muy buenas noches, estimado licenciado y estimados compañeros. En esta noche les voy a hablar sobre el derecho subjetivo y el deber jurídico. Vamos a iniciar con una pequeña definición simple de lo que es el derecho subjetivo. Cuando hablamos del derecho subjetivo, nos referimos al conjunto de potestades, libertades y facultades jurídicas que poseen los individuos. Y estos se sustentan en cualquier razón admisible en derecho, como la naturaleza, el acuerdo mutuo, es decir, un contrato, y el ordenamiento jurídico, que en este caso viene siendo el derecho objetivo. El derecho subjetivo nace de una ley o un contrato, a través del cual alguien adquiere un derecho sobre algo o sobre alguien. Visto así, se trata de las derivaciones del derecho objetivo, es decir, las normas jurídicas que producen determinadas consecuencias de derecho, las cuales pueden consistir en el nacimiento, transmisión, modificación o extinción de facultades y deberes. De ellos se infiere que las principales consecuencias de las normas jurídicas son los derechos subjetivos y los derechos de los deberes jurídicos. Bien, una definición más formal de lo que es del derecho subjetivo, podemos decir que es la facultad derivada de una norma jurídica que tiene un sujeto para ejecutar determinada conducta o abstenerse de ella, o para exigir a otro sujeto el cumplimiento de una obligación. La importancia del derecho subjetivo radica que se define siempre en función no solo de la posibilidad de actuar en el titular, sino fundamentalmente en las obligaciones que impongan a otro sujeto. Por ejemplo, hay un contrato que se llama de mutuo, por el cual hay un derecho en el cual el acreedor le da a otra persona una cantidad de dinero. Entonces, el acreedor tiene derecho a exigir al deudor, que es el que recibe, a que pague la cantidad de dinero prestado. Y si pactaron intereses, también que pague los intereses. Eso se llama contrato de mutuo. Otro ejemplo sería la libertad de expresión, ya que ésta cuenta con sus límites y es ejercida a discreción de cada persona. Pero esa misma libertad encuentra sus límites en una norma jurídica objetiva que establece sus responsabilidades y eventuales consecuencias si se abusa de ella. Por ejemplo, yo tengo una discusión con una vecina y en esa discusión me altero y la ofendo y me excedo de libertad de expresión y la acuso, ejemplo, de que ella es ladrona. Ella puede venir y denunciarme a mí diciendo que yo la estoy calumniando, diciendo que ella es ladrona. Entonces, por eso es que hay un límite para la libertad de expresión.
Bueno, todo esto ha sido mi exposición. Muchas gracias. Feliz noche. Los elementos, según la última definición propuesta, son los siguientes. El derecho subjetivo, que es una posibilidad normativa de actuar. También está la facultad, que debe fundarse siempre en el ordenamiento jurídico. Asimismo, se encuentra la facultad jurídica de la norma, que consiste en la posibilidad de interferir en una conducta ajena. Según la norma jurídica, existen estas facultades. La facultad agendi, que es la del derecho de hacer. La facultad omitendi, que es la del derecho de no hacer. Está la facultad exigendi, que es la conducta ajena. Según Peniche Bolio, nos da algunos ejemplos de la facultad agendi, que es la del derecho de hacer. Podría ser la de, un ejemplo, derecho de propiedad, de un objeto. Podemos hacer con ese objeto lo que nosotros queramos, como regalarlo, usarlo o venderlo, siempre y cuando sea propio de uno. También un ejemplo de la facultad omitendi, que es la del derecho de no hacer, podría ser omitir un derecho. Continuando con el tema, compañeros, yo les hablaré un poco acerca del derecho subjetivo de la conducta ajena. Dice que el derecho subjetivo de la conducta ajena se refiere como el derecho subjetivo de la conducta ajena, es decir, de otra persona. Este se entiende como la capacidad que tiene un individuo de exigirle a otro una determinada conducta conforme lo establece la ley. Este derecho se convierte en una obligación que se debe cumplir, en donde este mismo es el sujeto activo. Un ejemplo claro sería la SAT sería el sujeto activo, en donde le exige al contribuyente, que ese sería el sujeto pasivo, que pague lo que es el impuesto. Un derecho relativo es cuando la obligación correspondiente incumbe a uno o varios sujetos individualmente determinados. Son absolutos cuando el deber correlativo es una obligación universal de respeto. Se dice que son absolutos los que se hacen valer frente a todos y cada uno de los sujetos que integran una sociedad. Es por eso que se llaman oponibles. Son relativos los que el sujeto hace valer frente a otra persona o más bien a un grupo concretamente identificado. Un ejemplo de esto es el derecho del padre de familia de corregir a sus hijos menores. Yo les voy a hablar sobre los derechos subjetivos privados y públicos. Paralelamente, entre la distinción entre derecho privado y derecho público objetivo, se habla entre los derechos subjetivos privados y públicos. Los públicos son los que hacen valor frente al Estado y representan una serie de limitaciones que el Estado se impone a sí mismo y las cuales se clasifican así: derecho de libertad, derecho de petición y derechos políticos, mientras que el derecho subjetivo privado son facultades que ejercen entre las relaciones de los particulares entre sí o en el Estado,
cuando éste no actúa en su carácter de ente soberano. Gracias. Mi nombre es Arlin Guillermo Adolfo Chegüen Cabrera y soy integrante del grupo número 9 y a mí me tocó hablar sobre lo que es el deber jurídico. La definición del deber jurídico es la restricción a la libertad exterior de una persona derivada a la facultad concedida a una u otras personas de exigir a la primera ciertas conductas, positivas o negativas. Esto quiere decir que es necesario entender que el deber jurídico existe a cargo de una persona a la que podemos denominar como obligado. Esto quiere decir que el obligado le corresponde el deber o hacer de omitir algo. Esta persona carece del derecho o la facultad para obtener entre hacerlo y omitirlo. Esto significa que la persona que es jurídicamente libre, ya que de una norma jurídica se ha derivado la facultad. El deber jurídico aparece ante nosotros como un estado de sujeción, por parte del obligado ante el titular de un derecho. El deber jurídico se funda única y exclusivamente en la existencia de una norma de derecho positivo que lo impone. Esto quiere decir que también lo único que se hace del concepto puro del deber jurídico es como algo que se funda en la norma del derecho y existe en virtud de ella. Clasificación de los deberes jurídicos. De conformidad con el grado de importancia que tienen los deberes jurídicos, se comprende la siguiente idea de clasificación, partiendo que todos los poderes jurídicos son públicos, pues los mismos sí están contemplados en las leyes. Teóricamente deberían cumplirse. Asimismo, los deberes jurídicos deberían de clasificarse de conformidad con su forma de constitución, lo cual nos ayudaría a poder comprender lo que en la actualidad conocemos como contrapartida de los derechos subjetivos, privados y públicos. Clasificación de los deberes jurídicos. Deberes originarios. Los deberes originarios son deberes que las personas deben guardar mutuamente entre sí. Este deber está protegido por la legislación en virtud de su eventual violación. Algunos de los deberes originarios son respeto a la vida propia y de las demás personas, respeto a la integridad física de las personas, respeto a la seguridad de las personas, respeto a la libertad de las personas, respeto a la igualdad en disfrute de los bienes que brinda la naturaleza, respeto a la propiedad personal y garantía por parte del Estado del cumplimiento completo de los deberes anteriores. Deberes derivados. Este deber tiende particularmente a la realización de los anteriores deberes. Algunos ejemplos de este deber serían el deber a prestar alimentos, que es una forma específica de respetar la vida del alimentista. El deber de inscribir al hijo en el registro civil, que es también una forma específica del deber de respeto a la seguridad jurídica del hijo. Y el deber del registro general de la propiedad, que se trata de inscribir los bienes, que es una forma específica de garantizar la seguridad de los bienes. Deberes por voluntad propia. Este es un deber en el cual la voluntad personal es determinante para el nacimiento de deberes. Ejemplo, los deberes nacidos de los contratos o declaraciones unilaterales de voluntad. Deber por voluntad de la ley. Este deber es aquel en que la voluntad individualmente considerada está sujeta desde que la persona nace a los dictados de la legislación vigentes. Ejemplo de ellos son
todos los deberes que impone la ley, como el deber de tener un nombre, de inscribirnos como ciudadanos o el deber de pagar impuestos. Mi tema a exponer se trata sobre las relaciones entre el deber jurídico y el derecho subjetivo. Eduardo García Maine realizó un análisis sobre las conexiones esenciales de índole formal entre el deber jurídico y el derecho subjetivo, la cual revela como toda obligación y restringe la libertad jurídica del obligado. Un deber jurídico nace a cargo de su sujeto, este pierde al mismo tiempo ya el derecho de omitir lo que se le ordena y ya al hacer lo que se le prohíbe. En relación con la conducta, el objeto de prohibición o de un mandado, el obligado no es ni puede ser libre, lo que llamamos deber jurídico. Es por lo tanto una restricción de libertad exterior de una persona derivada de la facultad condebida a otras u otras de exigir de la primera cierta conducta positiva o negativa. El deber jurídico es fundante del derecho, es ejecutar la conducta obligatoria cuando se nos prohíbe un cierto acto. El deber es fundante del derecho a la omisión de la conducta ilícita.